tridimensionales y por lo tanto percibimos todo nuestro entorno en función de tres medidas: la longitud, la latitud y la altitud. En otras palabras, podemos identificar en esta dimensión lo que significa a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. Esa es la dimensión a la que nosotros pertenecemos. Amén. Esto lo podemos hablar de la esfera natural. Esta es nuestra dimensión. Pero a través de las escrituras, a través de Jesús, a través del bautismo en agua, a través del bautismo con el Espíritu Santo, nosotros fuimos introducidos en una dimensión no terrenal, sino en una dimensión espiritual, la cual muchas veces y muchas ocasiones desconocemos o no aprovechamos. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas allá en el capítulo 3 verso 3 y les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y nos da a entender que al llegar a Cristo fuimos introducidos en una dimensión diferente. Es una esfera más allá de lo terrenal. Se nos introdujo en la dimensión del Espíritu. Amén. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que en esta noche, antes de que podamos entrar en la inmersión de la palabra, quisiera, hermano, que usted pudiera, hermano, de corazón, abrir su mente. Porque cuando uno habla de la dimensión del Espíritu, eso se tiene que desligar. ¿Cómo se dice? Desligar. Se tiene que desligar de nuestra esfera. Se tiene que desligar de lo que pensamos. Se tiene que desligar de lo que creemos. Se tiene que desligar de esta esfera natural. Cuando hablamos de la dimensión del Espíritu, vamos a entrar a un lugar y a un espacio y a unas cosas que son demasiado extrañas para el mundo, pero para los que estamos en Cristo es algo muy glorioso. Entonces, por eso le quiero invitar, mi hermano, en esta noche. Apláudale al Señor. Si eso es para el Señor, apláudale con vida, por favor. Yo quiero, hermanos, que en esta noche podamos entender eso y ese consejo que nos da Pablo. Vas a acabar en la carne después de haber iniciado en el Espíritu. No, hoy vamos a terminar en el Espíritu. Amén. Hay cosas que pertenecen a la dimensión del Espíritu, cosas que solo están reservadas en esa dimensión y que pertenecen y que solo logramos comprender, hacer y valorar cuando estamos en la dimensión del Espíritu. Amén. Oiga, vamos a predicar cosas aquí que no muchos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé discernimiento para entender la palabra. Amén. Grite amén. Bueno, dice por allá, la primera cosa que pertenece a la dimensión del Espíritu es la oración. Amén. La oración. Hermano, ¿cómo así que la oración pertenece al Espíritu? Sí. Efesios capítulo 6 verso 18, yo se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Mis hermanos, la oración es algo que está reservado para la dimensión del Espíritu. ¿Usted cree que es muy natural? Ve, a mí a veces me pasa que voy en el bus y yo siempre que salgo de mi casa tengo un rato de oración con el Señor. Y a mí no me importa que me vean hablando solo, digámoslo así. ¿Usted cree que eso es muy natural? Eso para la carne pueden decir: no, ese man está ebrio, ese man no está loco. Pero cuando uno entiende que esto pertenece a la dimensión del Espíritu, hermano, esto pertenece a esta dimensión del Espíritu. Porque ¿cómo voy a orar yo a alguien a quien no veo? ¿Sabe cómo? Porque Dios ha puesto en mí la capacidad de acercarme a Él, y a través de la oración puedo mirarlo a Él por el Espíritu. La oración pertenece a esa dimensión. Es la manera de comunicarse uno con Dios.
¿Usted cree que es muy bueno uno estar, hermano? ¿Usted cree que es muy natural uno llegar a veces a su casa después de un día cansado y después de estar aburrido, cargado, cansado de muchas cosas, y llegar y arrodillarse en una cama de pronto que no sea tan cómoda y empezar a hablar con alguien que no ves? ¿Usted cree que eso es muy natural? No, eso pertenece a la dimensión del Espíritu. Es algo que está ligada a esa dimensión. Si usted no lo sabía, mi hermano, aproveche, porque lo que Dios le ha permitido a usted es algo muy grande. Es algo que no todos pueden hacer. Es algo que no todos pueden disfrutar. Es algo que no todos pueden valorar, porque no todos lo pueden, hermano, hacer en la presencia del Señor. Yo creo que este tema, vamos a predicar la palabra, pero este tema de pronto se nos puede ir para otro espacio, porque es un tema bastante impresionante en la presencia del Señor. Otra cosa que pertenece a la dimensión del Espíritu es la alabanza y los cánticos. Eso pertenece netamente a la dimensión del Espíritu. Yo, mis hermanos, toda la vida he sido muy musical. Desde joven aprendí a tocar guitarra y he sido muy musical. Y antes de llegar a la iglesia, hermanos, ¿qué le digo yo? De todos los géneros me gustaba mucho la música. Y hubo una ocasión en que, sin saberlo, adoré al Señor, sin saberlo. Estaba en una reunión de la iglesia tradicional y empezaron a cantar una canción, y ese día yo adoré a Dios, le canté, porque ese día, a pesar de que no estaba en una reunión como esta, yo llegué y de mis ojos corrieron lágrimas, porque yo le decía: yo vengo al taller del maestro para que me repares. Pero, mis hermanos, los cánticos están reservados solamente para nosotros. Más adelante tenemos la oportunidad de hablar de la doctrina de los ángeles, que es una doctrina fascinante. O no una doctrina, es algo que está plasmado en la Biblia, que es tremendamente especial. Pero usted sabía que los ángeles no pueden cantar. Los ángeles no cantan. Usted mira a lo largo de la Biblia, y en la Biblia en ninguna parte los ángeles aparecen cantando. Aparecen proclamando, aparecen anunciando, aparecen dando voces, pero nunca cantando, porque el cántico está reservado netamente para nosotros. Amén. Y uno a veces viene al culto y no canta. ¿Sabe que hay algo que los ángeles anhelan? Los ángeles anhelan varias cosas, entre ellas ser redimidos, porque ellos no pueden ser redimidos. Si algún ángel peca, está condenado. Pero ellos miran a la tierra y anhelan saber qué se siente la redención. Pero usted y yo podemos sentirla. Usted y yo podemos disfrutarla. Y podemos adorar a Dios porque estamos en la dimensión del Espíritu. En la dimensión del Espíritu. ¿Sabe qué otra cosa pertenece a la alabanza, a la dimensión del Espíritu? La alabanza y los cánticos. Lo dice en Efesios capítulo 5 verso 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos, ¿qué? Espirituales. O sea que cuando uno canta a Dios, uno entra en la dimensión del Espíritu. Porque ¿cómo le va a cantar a uno a alguien a quien no conoce? Solamente la dimensión del Espíritu se lo permite. ¿Cómo es posible? A veces uno venía aquí a la iglesia antes de conocer al Señor, y uno venía y veía a la gente con las manos levantadas y con sus ojos llenos de lágrimas y cantando una canción. Uno no sabía por qué, porque uno no lograba comprenderlo. Pero nosotros que hemos podido entender esto, sabemos que cuando se derrama una lágrima, que cuando alzamos nuestras manos, es porque Dios nos ha permitido entrar en una dimensión diferente. Entre en la dimensión. Entre en la dimensión del Espíritu. Otra cosa que pertenece a la dimensión del Espíritu: la palabra de Dios. Eso pertenece a la dimensión del Espíritu. Efesios capítulo 6 verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es perteneciente a la dimensión del Espíritu. Yo sé que a muchos de aquí les gusta el TikTok, y yo aprovecho y veo cosas ahí, a veces entretiene uno mucho ahí. Y hay un TikToker, se llama, un hombre que lee demasiado. A veces dice 30 libros en 10 días o algo así, y se lee y los muestra, y les muestra los resumen, un lector tremendo. Y alguien le puso un reto, y a él le mandan reto y le dice: léete tal libro, tal cosa. Y alguien le dijo: léase la Biblia. Y el hombre comenzó y se la leyó completica, toda. Y mostró, se demoró como, él lee derecho sin descanso, y se demoró como 2 días seguidos leyendo la Biblia. Y cuando la terminó, pues él hace como un resumen de lo que decía la Biblia y apunta cosas y todo. Pero mis hermanos, cuando el hombre leyó la palabra, pues lo leyó como un libro más. Pero cuando usted lee la palabra, ante usted se presenta Dios mismo. Porque cuando usted empieza a leer la palabra, y por allá en el Salmo 23 empieza a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, usted se empieza a identificar con ese texto que usted está leyendo. Cuando usted lee por allá en el Salmo 42, cuando dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y usted se identifica con ese verso. Cuando lee por allá en el verso 90, en el capítulo 91 del libro de los Salmos, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted se identifica con eso. ¿Sabe por qué? Porque usted pertenece y ha sido introducido a la dimensión del Espíritu. Y cuando estás en esa dimensión, puedes leer la palabra, y el autor de la palabra se va a hacer presente en tu vida. Se va a hacer presente. Hay otra cosa que pertenece a la dimensión del Espíritu. San Juan capítulo 14 verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando usted le habla del Espíritu Santo a alguien que no lo conoce, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso de hablar en lenguas? ¿Por qué? Porque no está en la dimensión del Espíritu. Pero la dimensión del Espíritu está reservada para usted y para mí, y podemos entrar y aprovecharla. Y en la dimensión del Espíritu usted lo puede ver, le puede conocer, porque está en usted. El Espíritu Santo pertenece a la dimensión del Espíritu. Esas son cosas que pertenecen a la dimensión, cosas que vivimos diariamente: la alabanza, la oración, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Las vemos diariamente y no las valoramos tanto. Pero hay algo más allá. Hay algo más allá. Y a veces nos conformamos con estos 4 puntos. A veces nos conformamos con leer la palabra. A veces nos conformamos con la oración. Es más, a veces nos conformamos con la alabanza. Y muchas veces nos conformamos con hablar en lenguas. Y creemos que ese es el todo del cristiano. Creemos que esa es la única manera y que así es que se disfruta esta vida: leyendo, cantando, orando y hablando en lenguas. Pero no es así. Y por eso quise tomar, y el Señor puso en mi mente esa palabra y ese deseo de que leímos al principio, porque la palabra del Señor decía que ese título dice: la mujer sirofenicia. Y dice que Jesús entró a una tierra llamada Tiro y Sidón. Y se nos dice que cuando Jesús entró allí, salió al encuentro una mujer que daba voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe por qué decía eso? Porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. En la dimensión del Espíritu se puede pedir, así como aquella mujer se puede pedir. Y esa mujer tenía a su hija atormentada y sabía que había alguien que podía ayudarle. Aquella mujer tuvo que reconocer a aquel hombre que no era de su tierra, pero él podía tener la solución.
que a él podía clamarle, pero sobre todo tenía que reconocerlo. Era una mujer que pertenecía a una tierra politeísta, en una tierra donde habían unos dioses muy influyentes, como era Baal, como era Astartete, como era Anat, la esposa de Baal, como era Dagón, el dios de los filisteos. Y ella pertenecía a toda esa tierra, pero a pesar de que pertenecía a esa tierra, ella tuvo que reconocer que había un Dios en los cielos y que a él se podía acercar. ¿Sabe cómo le decían la gente que tenía un Dios ajeno a Jehová? Decía el Dios altísimo o el Dios vivo. Ellos reconocían que había un Dios con Israel que era diferente a los demás, que era el Dios altísimo y el Dios vivo. Amén. Este Jesús tiene las soluciones. Entonces aquella mujer se acercó donde Jesús y le dijo: Señor, ayúdeme. Y Jesús la miró y le dijo: ¿sabe qué? No me es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer, ¿sabe qué le dijo? Le dijo: sí, Señor, es verdad, eso no es lícito, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Amén. Y hermano, usted se preguntará qué tiene que ver este verso con la dimensión del Espíritu. Y lo que pasa es que el Señor puso en mi corazón un deseo, un sentir, que es proclamarle a la iglesia, que es decirle a la juventud, que es proclamarles, que es predicarles a ustedes a que no se conformen, a que anhelemos entrar más allá, a que anhelemos entrar más profundamente en la dimensión del Espíritu. Aquella mujer decía que las migajas de la mesa eran suficientes. Y es verdad, muchas veces, mis hermanos, nosotros nos conformamos con las migajas. Y ojo, que no estoy diciendo que las migajas de Dios sean malas, porque las migajas de Dios son muy grandes, porque las migajas de Dios son sobreabundantes, porque las migajas de Dios son más sabias que todos los hombres, porque las migajas de Dios son más abundantes que toda la tierra. Pero no nos conformemos con las migajas. No se conforme con las migajas. No me es lícito dar el pan de ¿quién? De los hijos a los perrillos. Las cosas que pertenecen a la dimensión del Espíritu, esas que analizamos ahorita, la oración, la alabanza, ¿qué más? La palabra del Señor. Todas esas cosas, el Espíritu Santo, que pertenecen a la dimensión del Espíritu, son muy grandes, mis hermanos. Pero déjeme decirle, y se lo digo por el Espíritu, no se conforme con eso. Esas son pequeñas cosas. No se me vaya a ofender, pero esos son hasta migajas. Y como le digo, las migajas de Dios son muy grandes, pero hay algo más allá. Hermano, no se vaya a ofender por lo que le estoy diciendo, pero esto es solo una pequeña prueba. Lo que hemos disfrutado hasta ahora es solo una pequeña prueba de lo que en realidad está reservado para los hijos. Es solo un pequeño porcentaje de lo que se encuentra en la dimensión del Espíritu. Y en esta noche el Espíritu desea que comamos el pan que está reservado para los hijos, no para los perrillos, no el que cae de la mesa, sino el que está destinado para nosotros, el pan que es para los hijos. De ese es el que debemos comer. Y aquí vamos a entrar en un espacio bien tremendo. Abra su corazón, por favor. Cosas que pasan en la dimensión del Espíritu. Ahorita veíamos cosas que pertenecen a la dimensión. Ahora hay cosas que pasan en la dimensión del Espíritu. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 4, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sabe cuál es uno de los dones? Don de profecía. El don profético en el Nuevo Testamento tiene una triple manifestación. El don profético se manifiesta en el Nuevo Testamento a partir del hablar en lenguas, de interpretar las lenguas o de la profecía. ¿Qué es esa profecía? Hablar por el Espíritu Santo, inspirado por Él en la lengua materna. Nosotros aquí tenemos un profeta que los jueves y los domingos nos predica y nos habla. Eso es un don de profecía, que lo habla en nuestra lengua materna, pero es inspirado por el Espíritu. Pero hay otras cosas que pertenecen ahí, como hermanos, como el hablar en lenguas y como la interpretación de lenguas. Hermanos, vea, yo tengo
10 años de bautizado y he escuchado a mucha gente hablar en lenguas, pero todavía no he podido saber a alguien que las interprete. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado solo con hablarlas. Pero la Biblia dice que hay que buscar los dones mejores. Y no sé si aquí en la iglesia de Gaitán haya alguien que quiera decirle: Señor, ¿sabe qué? Yo ya he hablado en lenguas, pero yo quisiera también, ¿sabe qué, Señor? Interpretarlas. Saber qué es lo que usted está diciendo a través de las lenguas. Amén. También hay otro don, como es el don de hablar en lenguas. Es un milagro operado por el Espíritu Santo, usando nuestras cuerdas bucales, y tienen la manifestación de recibir el Espíritu Santo. El que habla en lenguas, no a Dios, no a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a veces nuestro espíritu no sabe cómo hablar con Dios. Y dice la Biblia que ¿qué pediremos como nos conviene? Pues el Espíritu mismo habla por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Cuando el Espíritu Santo se mete en su vida y usted logra hablar en lenguas, ¿sabe qué está pasando? Es su espíritu hablando con el Espíritu de Dios, diciéndole: Señor, yo te necesito. Usted no lo entiende, pero es su espíritu clamando a Él lo que necesita. Ese es su espíritu hablando con el de Dios. ¿Será que hay alguien que quiera hablar en lenguas? Amén. ¿Será que hay alguien que quiera hablar en lenguas? Eso pasó en el Pentecostés. Especial. ¿Qué pasa? Que son los dones de sanidad. Marcos capítulo 16 verso 18 dice: y pondrán las manos sobre los enfermos, ¿y qué? Y sanarán. Todavía es posible que tus manos sean usadas para que alguien sea sanado. Y eso es algo que solo pertenece a la dimensión del Espíritu. A veces vamos y colocamos las manos porque sí. Antes de usted imponer las manos, sabe que hable con Dios y dígale: Señor, dígame a quién le pongo las manos, dígame qué le digo, Señor, y que sea tu Espíritu inspirándome para orar por esa persona. Porque el Espíritu mismo es el que opera. Hermano, no se esfuerce. No se esfuerce por ir usted mismo a hacer las cosas. No. Hermano, vaya direccionado por la presencia del Señor. Que si usted va direccionado por el Espíritu Santo, créame que eso va a producir un efecto tremendo en la presencia del Señor. Sanidad en la dimensión del Espíritu. Hay diversidad de ministerios. Eso lo dice capítulo 12 del 1 de Corintios verso 15. Dice: hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. La palabra de sabiduría es algo que pertenece a la dimensión del Espíritu. Ya le cuento una historia. En una ocasión estaba el profeta Eliseo y había alguien enfermo, había un rey enfermo. Y el rey enfermo llegó y le dijo a un criado: ¿sabe qué? El criado se llamaba Asael. Y le dijo: ¿sabe qué, Asael? Por ahí viene el varón de Dios. Vaya al encuentro de él y pregúntele si yo me voy a sanar, porque ese señor tiene muchas cosas de Dios. Ese señor tiene muchas cosas de Dios. Vaya donde él y le pregunta si yo voy a ser sanado. Y ¿sabe qué? Asael se fue para donde el profeta y lo encontró y le dijo: profeta, he sido enviado de parte del rey a preguntarte si él va a ser sanado. Y dice la Biblia, en la palabra del Señor, en el segundo libro de los Reyes capítulo 8, a partir del verso 10, nos narra la historia de que el profeta se quedó mirándolo. Se quedó mirando el rostro de aquel hombre por un largo tiempo. Y dice la Biblia que se quedó mirando el rostro de aquel hombre hasta que lo hizo sonrojar. Y le dijo: ¿qué le pasa, profeta? Y el profeta le dijo: hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo te digo que tu rey ciertamente va a sanar. Él va a sanar, pero después va a morir. Después va a morir. Pero le dijo: ¿sabe qué es lo que pasa con usted? Que he visto en tus ojos lo que va a pasar. Y en los ojos tuyos lo que veo es que vas a matar a tu rey. Y eso no había pasado todavía.
Vas a matar a tu rey. Y después vas a ser puesto por él. La palabra, mis hermanos, la palabra de sabiduría es eso. Es la revelación del propósito de Dios en relación con las personas. A veces, mis hermanos, cuando alguien le dice: oiga, Dios tiene propósitos con usted, oiga, Dios lo quiere llevar a un lugar muy especial, oiga, Dios quiere que usted opere algo muy poderoso, a veces echamos eso a la basura. Pero muchas veces de esos vienen palabras directamente de Dios, porque en tus ojos, en tu simiente, en tu cara, en tu rostro se puede ver algo que Dios quiere hacer. Y aunque tú no lo veas, el Espíritu mismo le dice a alguien: oiga, yo veo algo muy poderoso en usted. Yo logro percibirme, mis hermanos, en esta noche que antes de hablar de esta dimensión y de seguir hablando de esto, en nosotros tiene que haber sed. Tiene que haber sed. Porque podemos hablar muy bonito, pero si no hay sed, no pasa. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero invitarle a que se coloque en pie. Faltan algunos puntos por tratar. Cosas que pasan en la dimensión del Espíritu, cosas extraordinarias que estoy seguro que vamos a ver en el campamento y vamos a seguir viendo a lo largo de estos días. Pero, mis hermanos, que esta sea una introducción para lo que Dios quiere hacer con usted. Y si alguien de los que está aquí en esta noche desea algo de Dios, que su vida sea usada de una manera diferente, que su vida sea usada no normalmente, sino que su vida sea usada de una manera diferente, yo le voy a invitar a que pase al altar en el nombre de Jesús. Alguien que anhele algo diferente de parte de Dios. Mis hermanos, Dios siempre hace conforme a su deseo. Siempre conforme al deseo de su corazón. Dios nunca va a imponerse en nada. Nunca va a imponerse en nada. Pero les digo la verdad, mis hermanos. De razón decía el Espíritu de Dios a través de Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque esto es de sed. Esto es de sed. De estar sediento. Esto es de querer, esto es de anhelar, esto es de buscar. Dice la Biblia: no te conformes a este siglo, sino sed lleno del Espíritu. Todo comienza a partir de la llenura del Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, esto sale a partir de la fe. Esto brota a partir de la fe. Y en esta noche, si hay alguien que anhele algo diferente de Dios, si usted quiere un don mejor, ay hermano, yo quiero el don de palabra de ciencia, que el Señor me muestre lo que con antelación va a pasar. Yo quiero, Señor, que el Señor me dé, hermano, a mí la palabra de discernimiento de espíritus. Yo quiero, Señor, que tú me des la palabra profética. Yo quiero que tú me des el don de la predicación. Hermanos, esto parte del deseo de su corazón, pero a través de la fe. Dios no opera obligado, y por eso a veces nos vamos a quedar en la misma manera. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero orar por alguien en esta noche que anhela algo diferente de parte de Dios. Y entre tanto escuchamos este cántico, vamos a ir pidiendo esas cosas. Transforma lo que soy, deseo.